Clasificación de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento bíblico. Hay 4 clases de manuscritos griegos. 1. Los papiros, que están en fragmentos. 2. Los unciales o mayúsculos, que están en códices. 3. Los minúsculos o cursivos, que también están en códices. Y 4. Los llamados leccionarios o libros de lecturas bíblicas del Nuevo Testamento. 1. Los papiros fragmentarios. Como señalan los especialistas, establecer la lista de los papiros neotestamentarios no ha sido una tarea sencilla. Solo después de muchas publicaciones y artículos se ha llegado a establecer la relación definitiva de estos papiros. Es en 1947 cuando Brady invitó a los científicos a componer ya una lista de los papiros griegos del Nuevo Testamento. Su sugerencia fue aceptada por Metzger, quien ese mismo año publicó una primera lista de papiros en griego correspondientes al Nuevo Testamento, lista que cifró en un total de 54 papiros. En 1951 otro especialista, llamado Malfeld, elevó la lista a 62. En la actualidad la lista de papiros del Nuevo Testamento asciende a la cifra de 116. Estos papiros están numerados, y se les conoce por la letra P, seguida de un número. Los papiros, por su antigüedad, son muy importantes en la historia de la transmisión del texto bíblico. Los más importantes son el papiro Railens, OP 52. Es el trozo de manuscrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta el momento y está conservado en la Biblioteca John Rowlands, Manchester, en el Reino Unido. Escrito hacia el año 125 o 160 después de Cristo. Descubierto por Roberts en 1920 y publicado en 1935. Fue hallado en Egipto y contiene unos versículos del Evangelio de Juan. El capítulo 18, versos 31 al 33, y el verso 37 al 38. Este Evangelio de Juan, que fue escrito después que los otros 3 evangelios, se encontraba ya definido entre los siglos I y II después de Cristo. Los papiros bíblicos Chasterberry. Llamados así por su comprador, Alfred Chasterberry. Aunque algunas hojas fueron adquiridas por la Universidad de Michigan. Hay 11 manuscritos en el grupo, 7 de ellos consisten en libros del Antiguo Testamento, 3 son del Nuevo Testamento, y una parte conteniendo el libro de Enoc y de liturgia cristiana no identificada. La mayor parte están fechados en el siglo III y se conservan en la Biblioteca Chasterberry, y otra parte en la Universidad de Michigan. Están divididos en 3 categorías. P45, P46 y P47, todos con excepción del P6 y el P7, de los 11 manuscritos, están datados antes del siglo IV y presentan evidencias significativas del origen griego del texto, empleado en Egipto antes de la persecución cristiana de Diocleciano y donde los textos cristianos acababan por ser destruidos. 2. Los códices unciales o mayúsculos. Uncial procede del latín uncia, que significa pulgada. Están formados por mayúsculas griegas sin espacio entre las palabras y sin signos de puntuación. Estas copias van del siglo IV al siglo X y son en número cerca de 700. Los principales manuscritos unciales son el Códice Vaticano. Para empezar, hay que señalar desde el principio que tanto el manuscrito vaticano como el sinaítico, del cual hablaremos después, constituyen textos del tipo que suele denominarse corruptos. Con esto se quiere indicar que no solo constituyen obras incompletas, sino que además han sido objeto de alteraciones que invalidan sustancialmente su valor.
La afirmación del erudito John Burgon, en el sentido de que sobre el conjunto de estos manuscritos, el Vaticano y el Sinaítico, son los más corruptos de todos. Lejos de ser una exageración, constituye una descripción más que adecuada. Referencia en Dean J. Burgon, The Revision Revised, 1981. Sin embargo, el texto crítico surge a mediados del siglo XIX, construido del cuerpo textual alejandrino, supuestamente del siglo IV. Este cuerpo consta de dos códices, el Vaticano y el Sinaítico. Ambos en griego y que como nueva moda serán los más usados, por catalogarse como los más antiguos y completos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto para crear diversas nuevas versiones bíblicas. Incluso de casas protestantes. ¿Pero quién los aportó? ¿De dónde salieron? Hasta ese momento solo teníamos partes de la Biblia, y de la nada dos volúmenes casi completos aparecen. Quizás será bueno el detenernos más en este asunto. Por ejemplo, el Códice Vaticano de la Iglesia Católica, número 1209, designado internacionalmente por el símbolo B, se menciona por primera vez en el pleno desarrollo de un levantamiento progresivo de la pre-reforma protestante por Martín Lutero. Aparece supuestamente en existencia, en lista de la misma Biblioteca Vaticana, el Códice Vaticano, que nadie sabe cómo llegó ahí, o si realmente estuvo ahí todo ese tiempo. Esto testimoniado en una supuesta lista datada de 1475, por Paulus Bombasius, el prefecto de la Biblioteca Vaticana, el cual envió en 1521, dos extractos de este supuesto nuevo manuscrito más antiguo, a Erasmus, para que lo comparara con su versión bíblica y pudiera ver que sí contenía unos versículos que Erasmo no quiso poner en su versión bíblica, por no estar estos en sus documentos consultados griegos, conocidos como el Textus Receptus. Por otra parte, este documento Códice Vaticano nunca fue mostrado como tal a la luz pública. La dirección de la biblioteca dificultó enormemente a los eruditos el acceso al supuesto manuscrito, y no publicaron un facsímil fotográfico de todo el códice hasta 1889 a 1890. Entonces, se crea la pregunta: ¿existía este códice, o se tomaron ese tiempo para fabricarlo y llevarle la contraria a un partidario o simpatizante de la Reforma Protestante? Porque sin duda, Martín Lutero consideraba a Erasmus un partidario suyo no declarado dentro de la Iglesia Católica y abraza la versión bíblica de Erasmus de Rotterdam como suya, e incluso a posterior será su base para la suya propia, la cual será repudiada por la Iglesia Católica. Socavando al Códice Vaticano, diremos varias cosas. Como que también contiene letras capitales de adorno en inicio de página. Método usado en la Edad Medieval y no antes, lo cual lo hace sin duda sospechoso de que se le fabricara en torno a la misma Reforma Protestante. Para desacreditar la versión bilingüe, griego-latino, de Erasmus. Este manuscrito está escrito en vitela blanquecina. Es decir, piel de vaca o ternera adobada y muy pulida, que sirve sobre todo para pintar o escribir en ella, un bien de buen precio. El texto está escrito en 3 columnas de escritura continua por página. Los acentos se han añadido posiblemente entre el siglo X o XI, algo que no encaja con su supuesta datación del siglo IV. Contiene toda la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, con algunas lagunas en sus libros. Está en folios encuadernados en cuadernos de 5 pliegos. Varias manos trabajaron en este manuscrito. El primer escritor no puso ni pausas ni acentos, y rara vez hizo uso de una puntuación elemental. Este códice está mutilado. En épocas posteriores se reemplazaron los folios que faltaban.
Así pues, faltan los primeros 20 folios originales, una parte del folio 178 y los 10 folios que siguen al folio 348. También los quinternos finales, de número imposible de establecer. Quedan en total 759 folios originales. El Antiguo Testamento ocupa 617 folios. Es versión de los 70, excepto Daniel, que está tomado de la versión de Teodosión. Este tiene faltantes de pasajes en los libros de Génesis, Samuel y Salmos. Naturalmente, contiene los libros apócrifos o deuterocanónicos, aunque no contiene la oración de Manasés o los libros de Macabeos. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, este comienza en el folio 618. Debido a la pérdida de los quinternos finales, falta una parte de las epístolas paulinas de Hebreos, y se han perdido en su totalidad primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Revelación. Es posible que falten también algunos escritos extracanónicos, como la epístola de Clemente. En esta parte, no encontramos ni las secciones amonianas, ni los cánones de Eusebio. Sin embargo, está dividido en secciones, a la manera que se estila en el Codex Sacintio, o dígase Códice Z, el cual es una copia del libro de Lucas, del siglo VIII. Lo cual nuevamente, lo ubicaría fuera de su supuesta fecha. El lugar de origen del Códice Vaticano es incierto. Fenton Hort, teólogo anglicano del siglo XIX, que empleara en exceso la teoría de que lo más corto es lo más antiguo, pensó que se escribió en Roma. Rendell Harris y Ormeredge Robinson lo atribuyen a Asia Menor. Otra opinión dice que fue escrito en Egipto. Y Ormeredge Robinson cree que ambos, el Vaticano y el Sinaítico, estuvieron originalmente juntos en alguna biblioteca antigua, debido a sus similitudes en los márgenes de ambos manuscritos, donde se halla el mismo sistema especial de capítulos para los Hechos de los Apóstoles, el cual parece a su vez tomado de la división de Eutalio, y encontrada en otros dos códices importantes, como el Amiatino y el Fuldense, de la Vulgata Latina. De ser así, este es un documento de latín al griego, y por lo tanto más joven de lo propuesto. Confeccionado a partir de la Vulgata Latina de la Iglesia Católica. Del cual faltaría entonces comprobar una fecha de su realización muy posterior, por esta Iglesia. No lo sé, Rick, parece falso. Por si fuera poco, este códice ha disfrutado desde la época de la Contrarreforma del siglo XVI y XVII de un especial aprecio por parte de la jerarquía católica y de órdenes religiosas como los jesuitas. Se utilizó así como base para la versión católica de Reims, de los jesuitas. Y durante el Concilio Vaticano II se regaló una copia del mismo a cada obispo católico. Esta edición contaba con un prefacio de Carlo Martini, que ha colaborado con las sociedades bíblicas en la elaboración del texto del Nuevo Testamento griego, que éstas utilizan para la mayoría de sus traducciones o versiones bíblicas. Mucho ojo. Preferible sería que sociedades bíblicas siguieran con el estándar de utilizar solo el Testus Receptus para sus nuevas versiones. En comparación con el texto mayoritario o Testus Receptus, este códice omite al menos 2.877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2.098 y modifica 1.132. En total contiene 7.578 divergencias. Su importancia, sin embargo, es enorme, ya que unas 9/10 partes de las alteraciones del Nuevo Testamento griego, usado por sociedades bíblicas, en comparación con el Testus Receptus, derivan de este manuscrito, el Códice Vaticano. Por último, Edward Miller,
un aprendiz de John Burgon, relata las siguientes precauciones en su libro. Sin duda en las palabras temperantes del Dr. Scrivener. Y dice, le adscribimos al Códice Vaticano, por lo menos tanto peso como cualquier otro documento en existencia. Pero no podemos estar de acuerdo con los que lo hacen valer a ese o al sinaítico a un nivel extremadamente alto. Y el hecho de que estos dos se encuentran con otros pocos en una pequeña minoría debe causar que examinemos su testimonio, excepto cuando esté bien apoyado, con sospecho y cuidado. Referencia en Miller, Edward, A Guide to the Textual Criticism of the New Testament. 1886, 1979 Dean Burgon Society, páginas 56 a 57. Hablemos ahora del Códice Sinaítico. Llamado también Aleph, por la primera letra del alfabeto hebreo. Recordemos que, este manuscrito sinaítico, como el Vaticano, constituyen textos del tipo que suelen denominarse corruptos. Este documento, está escrito en vitela blanquecina casi sin oxidación, algo curioso para su datación. Supuestamente del siglo IV después de Cristo. Se dice que fue descubierto en 1844, por un joven alemán, llamado Konstantin von Tischendorf. Esto varios años después de la Reforma Protestante. Cuando ésta estaba profundizando en las naciones, con ayuda de las versiones bíblicas protestantes, tomadas del Textus Receptus o cuerpo de textos griegos bizantinos. ¿Se imaginaría usted lo que sería que alguien desacreditara la base de manuscritos griegos, de la que están hechas las versiones bíblicas protestantes? Eso quizás pondría en tela de juicio a todo el movimiento y perderían gran cantidad de adeptos. Al menos eso pensaron algunos promotores católicos y empleados de su planilla. Konstantin von Tischendorf nació en Sajonia, Alemania, en el año 1815 a 1874, era hijo de un médico forense. En 1834 con tan solo 18 años empieza a estudiar teología y filosofía, doctorándose en la especialidad crítico textual en el año 1838. Tischendorf, movido supuestamente por una convicción propia, aunque habría que ver qué tan propia fue, decide buscar un documento griego bíblico, más puro que el Textus Receptus, usado por los protestantes. Texto que él despreciaba, según consta, en una carta que él da a su novia, antes de emprender su desafío. La cual dice: estoy confrontado con una labor sagrada, la lucha por recobrar la forma original del Nuevo Testamento. Qué curioso, que tuviera la extraña seguridad de que lo encontraría. Sin dudarlo mucho, ni planearlo, fue directamente al monasterio ortodoxo de Santa Catalina, situado a los pies del monte Sinaí, donde se estuvo 2 años, como si esperara que le terminaran de hacer algo para entregárselo. Porque es demasiado tiempo, como para decir que lo que estaba haciendo era revisar el lugar. Después, se sabría que no tenía demasiados recursos. Entonces, ¿quién pagaría por su estancia ahí 2 años? Raro será, que al cumplirse este tiempo, un día vio lo que en 2 años nunca había visto. Como si hubiera estado como turista, al observar por casualidad una cesta de basura, que contenía algunas hojas de pergamino, las cuales alimentarían el fuego de la estufa ese día de 1844. Al examinarlas, comprobó que se trataba de una copia de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. Tischendorf retiró de la cesta no menos de 43 hojas. Momentos más tarde, los monjes le mostraron otras porciones del mismo códice que contenía todo Isaías y el libro cuarto de Macabeos. Impresionante. Parece que hasta este momento los monjes no sabían qué cosas como estas eran las que buscaba este sujeto. 2 años sin hablar de estas cosas entre ellos. Da risa, ¿verdad?
Entonces Tischendorf les advirtió a los monjes que tales cosas eran demasiado valiosas para alimentar el fuego. Entonces con las 43 hojas que se le permitió retener, las cuales contenían porciones del primer libro de Crónicas, Jeremías, Nehemías y Esther, hizo una publicación en 1846, nombrando tales documentos como el Códice Federico Augusto. Sería a este personaje, al que le dedicó su publicación, el que le pagó su manutención ahí 2 años. ¿Quién sabe? Sin embargo, unas fuentes católicas dicen que efectivamente estaba visitando el monasterio, bajo el patronazgo de Federico Augusto, rey de Sajonia. Y no con sus propios recursos, como otros dicen. Todo va cuajando, entonces su supuesta convicción tiene como motor un deseo ajeno, y como combustible el dinero. Pero, ¿quién estará atrás del rey Federico? Pasado unos años, por segunda vez en 1853, Tischendorf volvió a visitar el mismo monasterio, con la esperanza de hallar otras porciones del mismo manuscrito. ¿Pueden ustedes creerlo? ¡Qué desfachatez! Ni siquiera fingen ir a otro lugar para despistar. Como si 2 años de vivir ahí no fueran suficientes, tal parece que no lo revisó bien. Lo interesante es que el lugar no es tan grande. Pero bueno, cuando no es necesario invertir mucho en una audiencia crédula, pues, se evita. Esta vez, solo estuvo un corto tiempo, como esperando un encargo nuevamente, y solo encontró supuestamente 2 cortos fragmentos del Génesis, los que imprimió a su regreso, y no supo nada más del resto del códice. Sin embargo, años después en 1859. No me lo van a creer. Pero por tercera vez, Tischendorf nuevamente regresa al mismo monasterio. Caray, ya esto raya en engaño y majadería, es casi obvio que los documentos no los encuentra, sino que se los hacen. Para la época muchos monasterios servían de centros de copiado de documentos religiosos a mano y de ilustrado de los mismos. Esto es bien sabido en la historia y aquí, algo parece estar pasando y no cuadra con un milagro. Esta vez, Tischendorf se declara bajo los auspicios del zar de Rusia, Alejandro II. Caramba, parece que gente muy acaudalada está interesada desde un principio en toda esta supuesta investigación personal, que no parece tan personal. Bueno, de nuevo en el monasterio, fue entonces cuando supuestamente el abad, o líder del lugar, le comentó que él también poseía una copia griega bíblica. Y acto seguido sacó de su armario un manuscrito envuelto en una tela roja. Y supuestamente por milagro era aquello que por tanto tiempo había deseado encontrar el señor Tischendorf. Pero qué asombroso, hasta Indiana Jones hubiera sentido envidia, ¿cierto? Todos sus descubrimientos los hizo en un solo lugar, sin tener que viajar a ningún otro, ni pasar un solo momento de necesidad. Ni de ropa, ni de agua, ni de comida, ni de dinero, ni por inclemencia de los elementos naturales. Pero qué suerte la de este fulano, ¿verdad? En este documento, no solo estaba la mayor parte del Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento se encontraba completo, intacto y en excelente estado de preservación. Además con la adición de 2 trabajos cristianos del siglo II. La epístola de Bernabé y una extensa porción del Pastor de Hermas, conocido hasta entonces solo por su título. Después de negociaciones, el códice fue entregado a Tischendorf para su publicación en Leipzig y para presentarlo al zar en nombre de los monjes. Posteriormente Tischendorf publicó una relación en 1860 y un facsímil en 1862. Bajo los auspicios del zar. En esta edición, emitida en 4 volúmenes, se incluyeron 21 placas litográficas hechas a partir de fotografías. Al año siguiente publicó una edición crítica del Nuevo Testamento. No cansados de tanta incongruencia de descubrimientos. Por 4ª vez, en 1867, publicó los fragmentos adicionales de los libros del Génesis y Números.
que supuestamente le facilitó el archimandrita, Porfirius del monasterio. Los cuales, dijo este último, se habían utilizado de casualidad, para encuadernar otros volúmenes en el monasterio. Desde entonces, se continúa alegando que se han descubierto más partes del manuscrito original en este monasterio, pero que nunca han sido publicadas juntas en una sola edición. Si todavía usted no se ha reído, por favor, sienta la libertad de hacerlo ahora. Porque deberían renombrar este lugar como la cueva de los descubrimientos perpetuos. Finalmente, cito las palabras arrogantes de Tischendorf a todos sus fabulescos descubrimientos. Dice: la providencia ha dado a nuestra generación la Biblia sinaítica, para que sea una luz clara y completa en cuanto al verdadero texto de la palabra escrita de Dios, y por ayudarnos a defender la verdad estableciendo su auténtico contenido. Fin de la cita. Con estas palabras, da por terminada su supuesta meta personal. De entronar, según él, un texto superior al Textus Receptus utilizado por los protestantes en sus versiones bíblicas. La publicación definitiva del Códice Sinaítico fue hecha en el siglo XX por la Universidad de Oxford entre 1911 y 1922. Referencia en wikipedia.org. Konstantin von Tischendorf. El Códice Alejandrino, A. Cirilo Lucar, patriarca de Constantinopla, lo dio como presente a Carlos I de Inglaterra. Se cree que este manuscrito fue escrito en la primera mitad del siglo V. Contiene una gran parte del Antiguo Testamento e incluye la totalidad del Nuevo Testamento. Es el mejor representante del texto recibido. Además, este códice uncial también armoniza con la masa de códices cursivos griegos. El Códice Besae, D. Data del siglo VI. Códice bilingüe con los textos griegos y latín de los evangelios sinópticos y los hechos. Teodoro de Besa lo obtuvo a partir del monasterio de San Ireneo en Lyons y lo presentó a la Universidad de Cambridge en el año 1581. Otros códices unciales son: el Códice Ephraemi Rescriptu, C. del siglo V. El Códice E. del siglo VIII, entre otros. Pero los citados son los más importantes hasta hoy. 3. Los cursivos o minúsculos. Son manuscritos escritos en pequeñas letras en estilo corrido o cursivas, superando los 2500 en número, y que datan desde el siglo IX hasta el siglo XV. Cada uno de ellos está numerado. Los más importantes son el número 1, que data del siglo X, que contiene todo el Nuevo Testamento, excepto el Apocalipsis. El número 33, del siglo XI, que contiene todo el Nuevo Testamento, excepto el Apocalipsis. Etc. 4. Los leccionarios del Nuevo Testamento. Un leccionario del Nuevo Testamento es una copia escrita de un libro de lecturas bíblicas del Nuevo Testamento. Los leccionarios podrían ser escritos en letras griegas unciales o minúsculas, en pergamino, papiro, vitela o papel. Los leccionarios del Nuevo Testamento son distintos a los papiros del Nuevo Testamento, a los unciales del Nuevo Testamento y a los minúsculos del Nuevo Testamento. Los leccionarios que contienen lecturas de los evangelios son llamados evangeliaria o evangelistaria, aquellos que contienen los hechos o las epístolas, apostoli o praxapostoli. El texto leccionario es básicamente bizantino con influencia cesárea detectable. Los leccionarios usualmente coinciden con el texto recibido pero con algunas departuras. Bien, hasta aquí esta investigación, no sin antes aclarar que nos detuvimos un poco más al hablar del texto vaticano y el sinaítico, pero que todo lo dicho puede ser revisado en cada referencia citada. Este ha sido un tema más, de temas interesantes. Si este video le fue de bendición, no dude en suscribirse y en orar por nosotros.
Nuevamente les recomendamos que tengan una lectura de la Biblia diaria. Este video fue auspiciado y realizado por el hermano Willy Aguilar Muñoz, de Costa Rica. Bendiciones.